A ver, entonces, pues lo que hicimos la semana pasada básicamente fue probar que dados dos puntos en el semiplano superior existía una única geodésica que pasaba por ellos dos. Y como ya teníamos que las circunferencias ortogonales, bueno, semicircunferencias ortogonales al eje real eran geodésicas, pues entonces ya teníamos que solamente esas dos tipos de curvas iban a ser geodésicas. Ajá. Luego, pues definimos el ángulo entre dos geodésicas como el ángulo entre sus tangentes, entre sus rectas tangentes. En el caso de que las dos fueran circunferencias, si una es una recta y la otra es una circunferencia, pues es el ángulo de la tangente a la circunferencia con la línea recta, ¿no? Y luego lo que vimos el viernes fue lo de las paralelas límite, ¿no? Como había muchos tipos de paralelas, ¿no? Teníamos esto de que dada una geodésica y un punto fuera de la geodésica, existían más de una paralela que pasaba por ellos dos, ¿no? Más de una geodésica que pasa por ese punto que no corta la geodésica original. Ay. Entonces, bueno, como iban a haber muchas paralelas, entonces digamos que íbamos a separar las geodésicas en dos tipos de paralelas, ¿no? Entonces, primero definíamos las paralelas límite, como decíamos que dos geodésicas eran paralelas límites y se intersectaban en este conjunto, ¿no? O sea, que se intersectaban en el eje real o en el infinito, ¿no? En el infinito que le poníamos al plano complejo extendido. Entonces, pues, o sea, por ejemplo, aquí yo puse ejemplos de paralelas límite, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas dos se intersectan aquí, se intersectan en el infinito. No se intersectan dentro de H2, por eso son paralelas, pero sí se intersectan fuera de él, ¿no? En este punto. Igual estas dos, por ejemplo, ¿no? No se intersectan dentro del semiplano superior, pero sí se intersectan en la frontera, ¿no? En el horizonte, en este punto de aquí. Y bueno, pues lo mismo para estos dos casos y para esos dos casos, ¿no? Ajá. Luego decíamos que cualquier geodésica del semiplano superior tenía dos puntos, tenía siempre dos puntos en este conjunto de aquí, ¿no? En R unión en el infinito. Y a esos dos puntos les íbamos a llamar pues, los puntos al infinito de la geodésica, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, esta geodésica de aquí tiene estos dos puntos al infinito y esta de aquí tiene este y pues el infinito del plano complejo extendido. Entonces, como que se podía decir que dos paralelas, dos rectas son paralelas, dos rectas, dos geodésicas son paralelas límite si se intersectan en el infinito, o sea, en este conjunto de aquí, ¿no? Bueno, luego ya lo que probamos al final fue que si yo tenía dos rectas que eran ortogonales al semiplano superior, o sea, estas dos geodésicas, entonces la distancia entre estas dos, conforme yo estuviera más arriba, tendía a cero, o sea, el límite o sea, yo me tomo dos puntos que estén a la misma altura, ¿no? Como lo puse aquí, A más IB y A' más IB, o sea, los dos con la misma parte imaginaria. Calculo su distancia hiperbólica con esta integral y veo que la distancia depende, bueno, la distancia es A menos A' entre B, ¿no? Entonces, pues si B tiende a infinito, pues entonces esta distancia tiende a cero. Y si B tiende a cero, pues entonces esta distancia tiende a infinito, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia entre estas dos tiende a cero mientras esté yo más arriba, ¿no? Y entre más cerca esté yo del horizonte, pues la distancia va a diverger. Eh, eh, em, entonces eso justificaba un poco el nombre de paralelas límite, ¿no? Lo que quiere decir es que son dos geodésicas que se van a acercar mucho entre sí, pero nunca se van a cortar, ¿no? Entonces, así como estas se acercan mucho entre sí hacia arriba, hacia el punto del infinito donde se intersectan, pues por ejemplo estas dos de aquí, su distancia entre más te acerques al punto del infinito de intersección va a tender a cero y así también, ¿no?
O sea, estas distancias tienden a cero y estas distancias tienden a cero. Pero, sin embargo, nunca se cortan, ¿no? Entonces es como el tipo de... Es como la propiedad de este tipo de paralelas. Entonces, bueno, nosotros hicimos la prueba con estos dos tipos de geodésicas, pero me parece que un ejercicio de la tarea va a ser que aplicándole isometrías a este caso, ustedes concluyan que también para estas parejas de geodésicas la distancia entre ellas tiende a cero, ¿no? Va. Entonces, bueno, eso es más o menos un repaso de lo que hicimos en estos 2 días. Ahora, lo que seguiría sería ver el otro tipo de paralelas que estas se van a llamar ultraparalelas. Entonces, a ver la definición. Déjame ver para estar seguro. Entonces decimos que dos geodésicas de H2 son ultraparalelas si no se intersectan pues en el plano complejo extendido. O sea que no se intersectan en ningún lado, ¿no? O sea, lo que pasaba con las paralelas límites es que se intersectaban como en los puntos frontera del semiplano, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo aquí es que no se intersectan ni en H2 ni fuera de H2, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, ¿cuáles serían dos ejemplos de ultraparalelas? Pues, por ejemplo, no sé, estas dos, ¿no? Ahí. Pues, por ejemplo, esas dos geodésicas, ¿no? O sea, no se intersectan dentro de H2 y no se intersectan tampoco en R y tampoco se intersectan en el infinito, ¿no? O sea, no, eso es como la idea, ¿no? O sea, es como quitar el caso donde pueden ser, digamos, tangentes en el infinito, pues aquí lo estoy quitando, ¿no? O sea que no se intersectan en ningún lado. Y bueno, pues pueden haber muchos casos, ¿no? De ultraparalelos. Por ejemplo, ese es uno, ¿no? Ahí. Pero pues no sé, pues pueden ser, por ejemplo, estas dos. Puede ser, por ejemplo, es una de estas y una de estas, ¿no? Esos también son ultraparalelas, ¿no? No se intersectan ni en el infinito ni en el horizonte ni en ningún lado. O pueden ser, pues por ejemplo, dos así, ¿no? Dos así. Ahí. No. Dos semicircunferencias, una que contenga la otra, pero pues sin que se intersecten, ¿no? Sin puntos de tangencia ni nada. Entonces, digamos como que estos serían los casos de geodésicas ultraparalelas.
La... ujú. Ajá. Entonces, bueno, una de las cosas que son como más importantes de las ultraparalelas es que tienen una propiedad, tienen dos propiedades interesantes, ¿no? Una es que hay una única geodésica que es ortogonal a las dos. O sea, por ejemplo, aquí si yo tengo estas dos ultraparalelas, pues va a existir una única geodésica que, bueno, aquí no sé si el dibujo me quedó bien, pero bueno, pues la idea es esa, ¿no? Que existe una única geodésica que va a ser ortogonal a las dos. O sea, que tienen una perpendicular común, ¿no? Esa es no sé si ese sería el nombre de esa geodésica. Solo hay una, solamente hay una geodésica que es ortogonal a las dos. Y por ejemplo, eso contrapuesto con el caso euclidiano, pues si yo tengo dos rectas paralelas, pues hay muchas muchas rectas, o sea, muchas geodésicas que serán ortogonales a las dos, ¿no? Pues cualesquiera, o sea, cualquier geodésica que sea ortogonal a una de ellas va a ser ortogonal a la otra también, ¿no? Eso es distinto aquí. Aquí en el hiperbólico no, pues solo hay una. Si tienes dos ultraparalelas, solo hay una, ¿no? Que es ortogonal a las dos. Y me parece que es un ejercicio de la tarea ver que si son paralelas al límite, no hay ninguna que es perpendicular a las dos. O sea, en estos casos no hay ninguna geodésica que sea ortogonal a ambas, ¿no? Pero bueno, en el caso de las ultraparalelas sí hay una única geodésica que es ortogonal a las dos. Entonces, bueno, esa es una cosa. Y la otra cosa es que esa es la distancia, o sea, ya una vez que tienes que hay una perpendicular común que es única, después la otra propiedad es que esta de aquí, esta longitud de este segmento, digamos la longitud del segmento que une los dos puntos en los que la perpendicular común intersecta las dos geodésicas, esa es la distancia mínima entre esas dos geodésicas. O sea que y digamos que si yo me tomo las distancias hacia acá, hacia esta dirección de las geodésicas, estas distancias van a diverger y también estas distancias de aquí van a diverger, ¿no? O sea, es como el punto más cercano donde se encuentran las dos paralelas, es este, ¿no? Pues es el momento en el que están más cerca una de la otra y luego se alejan en ambas direcciones, ¿no? O sea, en esta dirección se alejan, la distancia diverge y en esta dirección la distancia diverge también, la distancia entre ellas. Entonces, bueno, pues vamos a probar eso. Entonces vamos a probar primero que existe una perpendicular común. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, yo no. Yo creo que ninguna duda, profe. Va, ok. Ujú. Entonces, a ver, dadas dos ultraparalelas, existe una única gama ortogonal, ortogonal a ambas. Geodésica le voy a poner porque que van a haber otras curvas que sí van a ser ortogonales, pero no van a ser geodésicas. Geodésicas. Existe una única geodésica ortogonal a ambas. Ok, entonces
Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso de hace rato. Voy a yo demostrar un caso, bueno, lo que hicimos ayer, digo, el viernes. Voy a demostrar yo un caso y ustedes de tarea pues van a demostrar aplicando isometrías los demás casos, ¿no? Que es más o menos lo mismo que hemos estado haciendo pues desde que empezó el curso, ¿no? O sea, resuelvo el problema o sea, hago un cambio de coordenadas, digamos, donde el problema es muy sencillo y lo resuelvo ahí y los demás casos, pues los, los llevo a ese caso que yo ya sé resolver, ¿no? Con isometrías, que es algo que pues, hemos hecho ya varias veces. Entonces, a ver, ¿cuál es la que es el caso más sencillo para ver que dos de estas, dos ultraparalelas, dos de estas que les estoy diciendo, tengan una perpendicular común? ¿Cuál de estos casos de aquí creen que es el más sencillo de estudiar de inicio? No, no. Quizás el primero. ¿Este? Sí, ¿Y por qué? ¿Por qué se te hace que es más fácil? bueno, es que hablando de, a partir de la definición no se me ocurre cómo hacer la demostración. ¿No hay algún hint? Pues sí, o sea, o sea, casi siempre los casos más sencillos son los que involucran líneas rectas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuándo una línea recta es ortogonal a una circunferencia? Pues por el ángulo entre sus tangentes, ¿no? Bueno, Bueno, sí, de la tangente, el punto de la circunferencia. o sea, bueno, pero, pues, o sea, si yo tengo una recta que es ortogonal a una circunferencia, la recta pasa por el centro, ¿no? Sí, O sea, en ese caso ya ni siquiera tengo que corroborar que el ángulo sea recto. Solo con que pase por el centro yo ya sé que va a ser ortogonal a la tangente. sí, ¿Sí? sí. Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí, si las dos circunferencias tienen el mismo centro, pues entonces la ortogonal en el centro va a ser ortogonal a las dos, ¿no? Sí, ¿Sí? sí. Entonces ahí ya tengo que hay una que es ortogonal, ¿no? O sea, ya tengo una perpendicular común y lo único que faltaría pues, es probar que es única. Entonces, a ver, consideremos gamma uno y gamma 2 geodésicas. eh, nah, voy a decir exactamente que no. Van a ser semicircunferencias ortogonales, semicircunferencias concéntricas. O sea, son geodésicas y son un tipo de geodésica así muy específico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos a hacer el dibujo. Entonces, pues a ver, tengo aquí un punto, que es el punto donde van a tener su centro. Y luego pues tengo esta y esta, ¿no? Entonces aquí,
concéntricas en el punto O, ¿no? En O. No, digamos, este punto de aquí lo voy a poner O. Entonces, es claro que la recta ortogonal a R que pasa por O es una geodésica ortogonal a gamma 1 y gamma 2, ¿no? Entonces, a ver. Ajá. Entonces, a ver, esto es gamma 1, esto es gamma 2 y este de aquí pues va a ser la perpendicular común, ¿no? Bueno, ajá, es claro que esa recta es ortogonal a R y pasa por cero, esta va a ser una perpendicular a las dos, ¿no? Pues porque es una recta que pasa por el centro de ambas circunferencias. Ahora, ¿cómo veo que es única? Suponiendo que hay otra. Ajá. O sea, pues sí. Y bueno, a ver. Sí, suponemos que hay otra. Pero entonces, a ver, esa otra geodésica que sería ortogonal a las dos, a gamma 1 y gamma 2, pues no puede ser una recta, ¿no? O sea, bueno, no puede ser una recta porque si fuera una recta tendría que pasar por el centro y la única geodésica que pasa por el centro de esas dos es esa, ¿no? Es Sí, la que ya construimos. Entonces tendría que ser una circunferencia, ¿no? Tendría que ser sí, tendría que ser una circunferencia. Ahora, ok, pueden haber. Ok, va. Entonces, a ver, ahora si yo tengo dos circunferencias concéntricas. Ay, bueno. Si yo tengo dos circunferencias concéntricas, ¿no? Bueno, aquí no son concéntricas, pero bueno. No son ni siquiera circunferencias, pero bueno, síganme el paso. ¿Existe alguna circunferencia, no una recta, alguna circunferencia que sea ortogonal a las dos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? me O sea, parece que no. las rectas, las rectas, pues sí son ortogonales a las dos, ¿no? Las rectas que pasan por el centro. Esas sí son ortogonales. En el caso en el que estamos nosotros, ya tenemos la única recta que pasa por el centro que es geodésica, ya la tenemos, ¿no? Ajá. Luego, ok, entonces necesitamos descartar el caso de que exista alguna circunferencia que pase que sea ortogonal a las dos y que pase
Sí, una circunferencia que sea ortogonal a las dos, en este caso de aquí. Ok, ¿por qué eso no puede pasar? ¿Qué les late que no? Que no jale. No tiene ni idea. Pues si queremos que, bueno, descartar que haya una circunferencia que sea ortogonal a las dos, Ujú. Bueno, podremos trazar una circunferencia, pero que sea ortogonal, por ejemplo, a la circunferencia exterior, Ajá, bueno, como la circunferencia que tracemos, suponemos que es ortogonal a la circunferencia exterior, tendríamos que sí, que en el punto de intersección de los radios de estas dos circunferencias, pues vamos a tener un ángulo recto. ajá. Pero si nos seguimos hacia la circunferencia de adentro, Ujú. pues el ángulo entre el radio de la circunferencia interior y la que tracemos, pues no va a ser recto. ¿Por qué no va a ser recto? Lo que me quedé pensando. Sí, no va a ser recto. Sí, Ah, en efecto. Nada más tienes que encontrar por qué. Bueno, otra forma de verlo, que no sé si se acuerdan de eso, es si yo tenía, a ver, eso lo voy a poner de ejercicio, se me hace, porque que ya vi que se tardaron un rato bueno, no sé qué tan claro lo tengan. La otra forma de verlo era que, por ejemplo, si yo tenía una circunferencia y yo tenía una circunferencia, no, a ver, a la verde lo voy a poner K, ¿no? Y yo tenía una circunferencia ortogonal, ¿no? Por ejemplo, esta. Era que los puntos de aquí adentro, todos estos puntos, son inversos con respecto de K, o sea, con respecto de la inversión sobre K, son inversos de los puntos de aquí afuera, si la circunferencia es ortogonal. Eso lo vimos cuando estábamos viendo inversión. Entonces, ajá, entonces, y cómo sé cómo se corresponden esos inversos? Pues me fijo en las rectas que pasan por el centro que cortan a la circunferencia K, bueno, a la circunferencia roja. Vamos a ponerle C. Entonces, pues, por ejemplo, si este es el centro de K, entonces este punto y este punto son inversos con respecto de la circunferencia C. Digo, con respecto de la circunferencia K. Entonces, a ver, si yo me tomo, por ejemplo, un punto aquí, P, y me fijo en el inverso a ver, vamos a ponerle a la de afuera, a la circunferencia exterior le pongo K1 y a la de adentro le pongo K2, ¿no? Entonces yo me fijo en P y me fijo en P gorro, que sería el inverso de P con respecto de K1, y luego me fijo en P doble gorro, el inverso o sea, me tomo P un punto, luego me fijo en el inverso de P con respecto de K1 y luego me fijo en el inverso de P con respecto de K2. Entonces, si hay una circunferencia ortogonal a las dos circunferencias, entonces esa circunferencia tendría que cumplir que pasa por estos tres puntos. O sea, a ver, yo digo, si hay una circunferencia ortogonal a estas dos que pasa por P, entonces esa circunferencia tiene que pasar por P gorro y por P doble gorro. Pero da la, pero bueno, pero da bueno, pero lo que pasa, el problema aquí es que P gorro, P gorro y P doble gorro, los tres puntos son puntos colineales. Entonces eso quiere decir que la circunferencia ortogonal, la fuerza tiene que ser una línea recta. ¿Sí? Bueno, ahí le piensan. Lo voy a dejar de tarea. Nomás para que lo vayan meditando.
Ok, entonces, ¿en qué nos quedamos? Ok, entonces ya tenemos una geodésica que es ortogonal a esas dos. Y lo voy a poner aquí. Y es única, pues las únicas circunferencias generalizadas ortogonales a circunferencias concéntricas son líneas rectas. Ajá. Entonces, ok. Pues ya aquí tenemos eso, ¿no? Que para este caso específico donde las dos geodésicas son circunferencias concéntricas, se puede construir una perpendicular común y que es única. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer de tarea, bueno, uno de los ejercicios de la parte de ejercicios es ver que todos estos casos, de aquí, o sea, podemos llevar cualquiera de estos casos, lo podemos llevar a este caso de aquí. Eso es lo que tendrán que hacer ustedes. O sea, para ver que aquí la perpendicular es única, pues le aplicas una isometría a este, por ejemplo. Le aplicas una isometría a este donde las dos circunferencias te quedan concéntricas. Ahí ves que hay una única perpendicular común, regresas las isometrías y entonces aquí habría una única perpendicular común estas dos, ¿no? Y lo mismo con este caso y con este. Entonces nada más, pues, se los tienen que ingeniar a ver qué isometría es la que tienen que aplicar. Ok, va. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Nada más quizás un poquito esta parte o sea, va a depender de qué isometría se utilice para ver la demostración de por qué solamente existe una paralela, bueno, una paralela a ambas, este, geodésicas. Una perpendicular, ¿no? Ah, perpendicular, sí, sí, sí. Va a depender de qué isometría, dices. Ujú. Por ejemplo, ahorita utilizando la inversión circular, para ver que nada más era una recta en el caso de que fueran dos semicircunferencias concéntricas. Ajá. Entonces, es la misma técnica para el otro caso. Bueno, los otros dos casos en el que no son concéntricas y en el que no es una recta. O sea, a ver, lo que sí podemos hacer, más bien, es, o sea, ya digamos, andando más en cómo sería la demostración de que cualquiera de estos casos se puede, se puede llevar a este. Lo primero que tienen que hacer es, por ejemplo, para este caso de aquí, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es construir una que es ortogonal a estas dos. O sea, decir, a ver, o sea, tú mediante un procedimiento dices, con esto obtenemos una que es ortogonal a estas dos. Y para ver que es única, ok. Entonces, supones que ya, ¿no? Ya la construiste. Es esa de ahí. Ahora, lo que tienes que hacer es ver cómo puedes llevar este caso a este de aquí. Pues si aplicas una isometría que te lleve esta en una recta, pues entonces ya, ¿no? Ya vas a llegar a este caso de aquí. O sea, ya que tienes la perpendicular común, aplicas una isometría que te lleve la perpendicular común en una recta y ahí ya pues toda la situación se va a traducir a una situación equivalente a esa, ¿no? Sí, 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 Raimundo. sí, sí.
Y bueno, y es la misma, y es lo mismo. Por ejemplo, construyes una perpendicular común para estas dos, y luego pues aplicas una isometría que te lleve esa perpendicular común a una línea recta, y lo mismo aquí, ¿no? Ok, muy bien. Va. Ujú. Ok. ¿Qué sigue? Bueno, ¿alguna duda más? ¿No? Nada más, la conclusión de esta demostración es porque, este, se utiliza que bajo inversión circular, este, la única ortogonal a ambas tiene que ser una línea recta, ¿no? ¿De esta dices? Ujú. ¿Pero por qué bajo inversión? Ah, ya, O, el de ajá, las sí, concéntricas, dices tú. sí, de las concéntricas. Ah, pues sí, sí, sí. O Ah, sea, ok. por la forma en la que está definida la inversión, ¿no? ¿Te acuerdas de que tenías una circunferencia el centro y te fijabas en P, un punto, el inverso de P era un punto que vivía en una línea recta que pasa por P y por el centro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, ajá, entonces, si tú tienes una circunferencia ortogonal a dos concéntricas, entonces esa circunferencia tiene que pasa por un punto P, entonces esa circunferencia tiene que pasar por el inverso de P con respecto de una, y luego por el inverso de P con respecto de la otra. Como las dos circunferencias tienen el mismo centro, pues entonces la circunferencia que sería ortogonal a las dos pasa por tres puntos que son colineales, ¿no? Que viven en una recta. Entonces, pues, no le queda de otra más que ser una recta. Pues ya les dije cómo se hace, ¿no? Entonces, pues, ya. Y según eso, pues sí, la única recta ortogonal, pues sí es única, que es la que pasa por esos tres puntos, ¿no? Sí, pues, o sea, dados tres puntos, hay una única circunferencia que pasa por ellas, ¿no? Una única circunferencia Ok, sí. generalizada que pasa por ellos tres. Y como ya saben, y como los tres puntos están en una línea recta, pues la única circunferencia generalizada, pues va a ser esa línea recta, ¿no? Que pasa por ellos. Ok, muy bien, sí. Ujú. Ok, bueno, ya falta poquito, entonces igual, igual me da tiempo nada más de enunciar esta siguiente proposición que va encaminado hacia otro tipo de curva interesante, que se van a llamar curvas equidistantes. Pero bueno, a ver, entonces la siguiente proposición es dada P, no, dada una geodésica y P, un punto que no está en la geodésica, existe una única geodésica ortogonal em, ortogonal a gamma que pasa por P. Entonces, fíjate, esto está curioso, ¿no? Que me estoy dando cuenta de eso ahorita, que o sea, en el plano euclidiano tú tienes una recta, un punto fuera de la recta, y existe una única paralela que pasa por ese punto, ¿no? En el hiperbólico no, tú tienes una recta, bueno, una geodésica, tienes un punto fuera de ella. Existen muchas paralelas, pero las perpendiculares sí son únicas. Entonces eso sí se sigue jalando. Entonces, bueno, a ver. ¿Cómo probamos esto?
Esto debe de ser así, pues, sencillo con, bueno, vamos a ver, ¿cómo probamos esto? Entonces yo tengo gamma, tengo un punto fuera de gamma. ¿Cómo pruebo que existe única, una única ortogonal a ellas, a gamma que pasa por P? Entonces, pues la filosofía es más o menos la misma, ¿no? Primero construyo una y luego, primero construyo una y luego veo que esa es única, ¿no? Pues a ver cómo construyo una. Yo creo que depende de dónde esté el punto, ¿no? Bueno, pues o sea, si el punto está aquí, ¿no? Pues entonces el rayo ortogonal que pase por ese punto y el centro, pues sí, ¿no? Va a ser, Ujú. pero aquí sí nos podemos dar el lujo de hacerlo en el caso general. Ok. Sí, bueno, ese caso que dices tú es el obvio, ¿no? O sea, bueno, el caso más sencillo, ¿no? Pero en el otro caso, o sea, en el caso que o sea, el argumento que yo tengo en la mente es, según yo, ojalá para cualquier situación. Porque así como dices tú, pues habría que hacer ese caso y luego hacer este, ¿no? Por ejemplo, en el caso en el que el punto no está en la recta ortogonal que pasa por el centro. Entonces, a ver, bueno, ya les voy a decir porque ya tenemos poco tiempo. Entonces voy a considerar el inverso de P con respecto de gamma, ¿no? O sea, digamos, ahí. Digamos, este va a ser el centro. Voy a fijar en la recta que pasa por... Ujú. Voy a fijar en el inverso de P con respecto de gamma, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál? Si yo quiero que la circunferencia sea ortogonal a gamma, bueno, sí, que la circunferencia que yo voy a construir sea ortogonal a gamma, y además tiene que pasar por P, pues entonces forzosamente tiene que pasar por el inverso, ¿no? Por la propiedad esta que les había dicho, de que cuando tengo dos circunferencias ortogonales, ok, o sea, la propiedad esta que les había dicho, ¿no? Que si yo tengo dos circunferencias ortogonales, entonces todos estos puntos de aquí iban a ser inversos de estos puntos de aquí con respecto de la inversión sobre la circunferencia azul. O sea, las circunferencias ortogonales están constituidas por la parte de afuera de la circunferencia ortogonal, está constituida por inversos de la parte de adentro de la circunferencia ortogonal. Entonces, si yo quiero que la geodésica pase por el punto P, la geodésica ortogonal pase por el punto P, pues entonces a fuerzas va a tener que pasar por el punto P gorro, ¿no? Por el inverso de P con respecto de gamma. ¿Sí? Sí, Y bueno, y yo ya sé que por estos dos puntos existe una única geodésica que pasa por ellos, ¿no? Eso ya lo vimos la semana pasada. Entonces, pues ya. Nada más construyo la geodésica que pasa por ellos dos, que espero no me quede muy chueca. No, algo así, ¿no? Sería. Y pues ya, ¿no? Bueno, aunque no se ve muy bien en el dibujo, pero pues esta teóricamente tendría que ser ortogonal a gamma y pues pasa por P y pasa por P, ¿no? Y ya está, ¿no? O sea, ya tengo la unicidad. O sea, la geodésica es única porque cualquier otra perpendicular a gamma que pase por P también va a tener que pasar por P gorro, ¿no? Y como por P y P gorro solo hay una geodésica que pase por ellos dos, pues entonces ya, ¿no? Ya con eso ya acabé. Entonces, a ver, vamos a escribir eso y ya nos vamos, ¿no?
Entonces, a ver, consideramos P gorro va a ser igual al inverso de P con respecto de gamma, ¿no? ¿Sí le puse gamma? Sí. Consideramos la única geodésica que pasa por P y P gorro. Esta es ortogonal a gamma por construcción. Y ya, ¿no? Ya acabó. Y ya. Pues ya con esto ya acabaremos la demostración, ¿no? Entonces está bastante sencillo, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy. Mañana